Hola, bienvenidos a esta sesión de Increnta Industry Talks. Mi nombre es Antonio Campos, soy director de desarrollo de negocio en la consultora digital Increnta. Me acompaña Juan Carlos Muñoz, consultor del equipo. Hola, Juan Carlos. Hola, Antonio. Y en este espacio, el Increnta Industry Talk, buscamos un punto de encuentro con decisores, actores de segmentos o categorías de productos o servicios concretos, pues para conversar acerca de cómo marketing digital puede ayudar a mover la aguja, ¿no? A generar ventas, ¿no? Que es en definitiva lo que a todos nos interesa. Muchísimas gracias a la gente que se ha conectado desde España, desde América Latina. Es un placer compartir este espacio con vosotros. Hoy el sector del cual vamos a hablar es el de los materiales de construcción. Y, insisto, el reto es ver cómo desde marketing digital podemos dinamizar ventas en empresas que se dedican o tienen un catálogo, en definitiva, de soluciones dentro de este ámbito de los materiales de construcción. Este es un poco el foco de la sesión de hoy. Y tenemos un marco filosófico de arranque o de partida que queremos compartir con vosotros y es la visión que el propio sector tiene de sí mismo, ¿no? Y hay un 85% de compañías del sector de la construcción que predice que el 100% de su catálogo va a estar en línea, va a estar disponible en digital en un futuro próximo. Y es algo natural, porque realmente la disponibilidad del catálogo en línea es algo que casa perfectamente con las tendencias que ya el consumidor hoy está demostrando. Y es un consumidor que cada vez está más habituado a comprar las soluciones de esta categoría en digital, bien en e-commerce directo o bien a través de marketplaces. E incluso cuando el usuario no transacciona o no compra directamente en línea el producto, lo que es incuestionable es que cada vez apalanca en el digital más tramo de su proceso de maduración. Es decir, investiga, compara, calcula, descarga fichas técnicas, en definitiva hace todo el research acerca de un producto, de una solución en línea, ¿no? Por lo tanto, digital cada vez va a ser más determinante, como decimos, en la toma de decisiones de los clientes. Juan Carlos, vamos a hablar de digital, vamos a hablar de cómo desde marketing digital podemos mover la venta, podemos detonar nuevos ingresos para las compañías del sector, pero cuéntame un poquito, en base a tu experiencia, lo que has podido hablar con decisores de esta industria, cuáles son las tendencias, las palancas que están determinando hoy, más allá del digital, el negocio. Eso es, existen como 5 tendencias que al final afectan de una forma u otra a cómo apalancamos esos puntos de contacto en el canal digital, ¿no? En cuanto al nivel de comunicación que tenemos que ejecutar en este, ¿no? Pero bueno, algunas de las tendencias más importantes, hemos querido destacar 5, algunas como la innovación en materiales, o en lo que hablamos, ¿no? Al final, esa llegada de nuevos materiales que están llegando, incluso hasta la impresión 3D, ¿no? Cómo comunicamos este valor añadido a esos públicos que cada vez apalancan más tramo de decisión, sobre todo en las primeras fases de evaluación e investigación, en un canal como el digital, ¿no? Por recalcar esa importancia, ¿no? Otras tendencias como la edificación modular, la construcción fuera del sitio de obra como tal. Otro muy importante, sobre todo, la sostenibilidad y la regulación, como los públicos objetivos a los que veremos que tenemos que comunicar ya empiezan a valorar mucho más este tipo de insights. Y bueno, algo que también veremos sobre todo en los retos, también el número de segmentos de público a los que tendremos que comunicar, muy heterogéneos entre ellos, con necesidades muy diversas, con motivaciones de compra o de relación con una marca de materiales de construcción muy diferenciado. Y esto al final me lleva pues una digitalización que a día de hoy está en esos primeros tramos principalmente, pero que ya se busca que llegue hasta el extremo final de que se pueda ejecutar la compra de un material de construcción en el propio canal digital. Sin duda estamos ante un sector, como pocos, que está viviendo un momento apasionante en cuanto a su transformación, cada vez más sofisticado, cada vez con clientes con más conocimiento de lo que necesitan, de lo que quieren y, por lo tanto, exigiendo o tensando más al proveedor, ¿no? Que cada vez tiene que poner sobre la mesa soluciones más complejas, ¿no? Y además este contexto de cambio, de elementos cada vez más cualitativos, ocurre en un entorno que quizás al sector de materiales de construcción le pilla un poquito con el pie cambiado, por cuanto no es de todas las industrias que tenemos la oportunidad de analizar en charlas como esta, Juan Carlos, no es la industria más digitalizada o el sector más digitalizado. Eso es, si ya han empezado, ¿no?, ese proceso, yo creo que sobre todo pues impulsado al final por la crisis del COVID que llevamos viviendo desde hace 2 años, pues al final se vieron afectadas sus principales vías de comercialización que dependían, casi en todos los casos,
de puntos de contacto físicos, sobre todo, ¿no? Por lo tanto, en el momento en el que el entorno físico desaparece como tal, pues empiezan a entrar en canales digitales y vemos como marcas incluso que ya tenían determinada presencia empiezan a profesionalizar, a tener activos más avanzados dentro de sus ecosistemas digitales, ¿no? Pero aún obtienen solamente un 1% en ese índice digital que compara el nivel de digitalización de las diferentes industrias y esto, pues bueno, choca un poco con una industria en la que al final tienen márgenes o trabajan con márgenes muy ajustados y en el que el digital podría ayudar, ¿no?, a mitigar pues ese riesgo al final que se viene corriendo dentro del sector. Entorno muy complejo, cambiante, la palabra digital sale más allá de los canales de venta, pues sale por varios lados, ¿no? La digitalización del modelo de relación con el cliente, de nuestras soluciones, de los canales de venta y una industria que parte no tan de una posición tan avanzada como otros sectores o como nos puede pasar en otras áreas de actividad. Con esto, Juan Carlos, 6 grandes retos a los cuales se enfrentan los proveedores del ramo. Eso es. El primero de ellos viene por la escasa o muchas veces nula percepción que tiene el cliente o el mercado al que estamos comunicando sobre la diferenciación del producto, ¿no? Y si nos paramos a pensar, es difícil de diferenciar un saco de cemento de otro en cuanto a ese valor añadido que pueda tener uno u otro, o si nos vamos a algo como un destornillador, ¿no?, en el que puede haber una gran diferencia por el material con el que esté construido uno de ellos y el riesgo que eso pueda ocasionar para el técnico que lo esté utilizando. Aparentemente es muy difícil diferenciarlo en cuanto a valor, ¿no? Por lo tanto, aquí vemos que, bueno, tenemos un primer reto de cómo comunicamos ese valor diferencial al mercado, ¿no? Y pues al final se relaciona con el segundo, ¿no? Si no podemos diferenciar, no puedo diferenciar la superioridad en cuanto a valor de mi producto, pues esto va a ocasionar una fuerte sensibilidad al precio en cada decisión de compra a la que se enfrenta mi mercado, ¿no? Por lo tanto, pues aquí destacamos, yo creo que 2 de los retos más importantes a los que se enfrenta el sector, ¿no? En el tercer punto queremos tratar sobre, oye, al final, y lo comentábamos en el primer apartado, tenemos esa amplitud de públicos target a los que hemos de comunicar, desde grandes corporaciones con múltiples decisores, pequeños profesionales, autónomos. Al final veremos cómo nos relacionamos con instaladores, con arquitectos, con diseñadores, con distribuidores y dentro de cada uno de ellos pues hay una serie de decisores que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Existe una dificultad cada vez mayor para establecer relaciones cualitativas con estos públicos. Veremos cómo el digital nos puede ayudar en este paso y algo que hemos ido hablando de ese proceso de digitalización de los hábitos de compra de los clientes, ¿no? Cada vez más en esa fase de investigación, de evaluación de alternativas, de evaluación de proveedores, esos puntos de contacto se apalancan en el digital y veremos cómo podemos seguir digitalizando tramos más allá de esa primera fase, pero bueno, sobre todo cómo podemos fortalecer en ese punto en el que sí que sabemos que el cliente está en el digital, ¿no? Y por último, esos topics que nuestros grupos de interés valoran, como la sostenibilidad o responsabilidad social corporativa, cómo los deberemos de tener en cuenta, ¿no? Bien, una serie de retos que además se compaginan con las distintas audiencias o públicos objetivo que toda empresa de materiales de construcción maneja, pues bien para comunicar los atributos de su producto, bien para vender, ¿no? Y aquí esto pues se relaciona mucho con la cadena de valor de la industria y con, en definitiva, las distintas opciones de go-to-market que cada compañía puede tener. Y esto también lo tenemos que tomar en consideración ahora que veamos estrategias o acciones digitales que se pueden llevar a cabo. No es lo mismo cuando la comunicación se puede producir directamente a través de, directamente al cliente final, al usuario que va a usar el producto o la solución que contrata y esto puede ser distinto a cuando comunicamos al profesional que va, digamos, a manejar la herramienta para dar servicio a un usuario, cuando comunicamos a un prescriptor, imaginaros, un arquitecto, un diseñador, un interiorista, o cuando comunicamos a un distribuidor, a una cadena mayorista o al por menor que maneja nuestro catálogo y que es el encargado o la encargada de defender la propuesta de valor ante el usuario, ante el profesional o el cliente final. Son sensibilidades distintas. La misma cosa hay que comunicarla poniendo el acento en distinto punto cuando hablamos a un distribuidor, a un cliente final, a un profesional o a un prescriptor. Y este es uno de los grandes retos, ¿verdad?, de la estrategia. Y algo que tenemos que tener en cuenta es que todos ellos tienen un punto en común, ¿no? Y es que en cuanto a su comportamiento en el digital, ¿no? Yo creo que este tipo de públicos en el digital su comportamiento empieza
evaluando alternativas desde la necesidad, no desde el producto, ¿no? Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta dentro de las acciones bueno, que ponemos en marcha dentro de los planes de digitalización, ¿no? Porque muchas veces tendemos a empezar hablando de nuestro producto, pensando que es eso lo que busca el usuario final, y no, ese usuario viene por una necesidad y que busca un producto que pueda cubrir esa necesidad, un servicio que pueda cubrir esa necesidad, ¿no? Si vemos la cadena de valor del sector, bueno, pues, y vemos la situación, la posición del fabricante, vemos cómo está posicionado. Una parte en la que, bueno, principalmente se debe centrar en ese canal de prescriptores, en ese canal de comercialización y en ese usuario final. Muy bien, es la cadena de valor de la industria y al final esto tiene que ver con el rol o el papel que le vamos a dar a la acción digital, ¿no? Oye, ¿qué queremos? Usar digital para desarrollar un canal de venta indirecto, para desarrollar, por ejemplo, capacitar, entrenar a los vendedores de distribuidor, al público prescriptor, por ejemplo, un arquitecto, a los instaladores de mi solución. Digital sirve para esto e indirectamente, ¿no? Como capacito a estas audiencias, ellos son los encargados de promover el valor diferencial de mi solución ante el cliente final, el usuario que al final decide en clave precio. U opción 2, tampoco muchas veces es una o dos, es complementar ambas, ¿no? Pero opción 2, mantener una comunicación directa del producto, de la solución y de su valor añadido con el cliente final y que sea el cliente final quien acude al prescriptor, quien acude al canal o quien acude directo o indirecto solicitando directamente ese producto, ¿verdad? Eso es. Muy bien. Decíamos antes que en este entorno un poquito complejo, ¿no? que dibujábamos, el sector de materiales de construcción, hemos hecho el ejercicio, Juan Carlos, de esto analizarlo, medirlo, no partía de la mejor situación, ¿no? En cuanto a su digitalización. Hemos hecho una pequeña investigación, ¿no? Un pequeño research sobre el punto de partida del sector en España, ¿verdad? Eso es. En el primer punto, cuando comenzamos a analizar un sector, pues nos paramos y, bueno, seleccionamos en este caso unas 70 empresas del sector de materiales de construcción y empezamos a, pues, digamos, valorar una serie de variables en cuanto a su comportamiento o el nivel de desarrollo de sus ecosistemas digitales, ¿no? Si vamos viendo punto por punto, pues oye, en cuanto al nivel de comunicación hacia el cliente final y hacia el profesional, ya lo hemos comentado, ya pues casi todas ellas están empezando Asumen que tienen dos perfiles de público, ¿no? 62% tienen líneas de comunicación directas al cliente final, 70% tienen líneas de comunicación directas en digital al público profesional. Esto ya, digamos, está interiorizado, está asumido. Eso es. Por lo tanto, yo creo que aquí existe como el entendimiento dentro del sector de que esa primera fase del proceso, digamos, de compra de sus diferentes públicos está apalancado en el digital, ¿no? Y veremos cómo en el cierre no está todavía tan considerado dentro del sector en cuanto al nivel de digitalización en estos apartados que tienen las empresas, ¿no? Si vamos avanzando y vemos cómo, pues oye, en cuanto a empresas que tienen, por ejemplo, una sección de blog, ¿no? Ya contenido con lo que empezar a posicionarse en cuanto a necesidades de sus clientes, pues menos de la mitad de las empresas están empezando a considerar. Esto, fíjate, es llamativo, y cuando hicimos la investigación, que quedan a 70 empresas líderes, sí, ¿no? Cuando decíamos, oye, fíjate qué momento tan cambiante, ¿no? Materiales, nuevas técnicas, escasa diferenciación, bla, bla, bla. Y solamente un 40% de las empresas, que tanto como decir que un 60%, no se han planteado que necesitan un instrumento, un canal como un blog, también muy, muy básico, muy sencillo, para establecer todas esas conversaciones complejas en torno al momento de cambio que tiene el sector, ¿no? Eso es. Así que ahí hay, sin duda, un gran área de oportunidad, ¿no? Eso es, y cuando seguimos avanzando para ver, pues oye, estas empresas que sí que tienen contenidos dentro de sus ecosistemas digitales, como una serie de posts dentro de un blog, ¿cuántas de ellas la tienen categorizado para que al final yo como profesional, por ejemplo, como pues, un instalador o un profesional de la obra y un usuario final puedan diferenciar ese contenido que está escrito para uno y para otro, ¿no? Pues tan solo el 34% de las empresas lo tienen categorizado, solo el 28% comparten testimonios, casos de uso, proyectos en los que han participado para que puedan inspirar a otros profesionales. Solamente el 10% ofrece activos avanzados, tipo calculadoras, ebooks, en los que puedan captar contactos para derivar al área comercial. Fíjense, insisto, voy a las áreas de oportunidad, ¿no? Que podemos tener en el sector. Cuando hay tantas empresas que esto no lo hacen,
significa que hay mucho territorio vacante, ¿no?, para ocupar para aquellas que sean de alguna manera early adopters, ¿no?, y que tomen este espacio. Si hablamos de que el usuario está valorando la diferenciación, ¿no?, y vemos, ¿no?, que solamente 28% de las empresas comparten elementos tan básicos, ¿no?, para defender su propuesta de valor diferencial, como un testimonio, como un caso de uso, como un proyecto, la descripción de un proyecto donde he participado, etcétera. Esto habla, ¿no?, de, oye, cualitativamente, ¿no?, cómo podemos elevar el tono de nuestras estrategias digitales para diferenciarnos de la competencia, ¿no?, y decir, oye, pues que tenemos un territorio de marca y una solución de valor diferencial a los demás, ¿no? Solamente el 10% en la misma tónica, contenidos avanzados, ¿no? En definitiva, pocas empresas están intentando o aspirando ya no a vender, sino a mantener unas conversaciones de un nivel mayor de profundidad con sus decisores. Pese a que sus decisores ya están en el canal, las empresas renuncian muchas veces a mantener ese uno a uno más cualitativo. Eso es, y aquí, pues, y como veíamos en ese proceso de retos iniciales, pues, oye, un cliente final o un mercado al que yo me dirijo que valora, por ejemplo, la calidad, ¿no? Cómo yo me asocio a ese insight de la calidad, por ejemplo, a través de los proyectos en los que yo participo, si estoy participando en obras, por ejemplo, de viviendas de lujo, ¿no? Pues, oye, que mi producto se haya utilizado en una obra de lujo, de viviendas de lujo, al final me va asociando y me va, pues, elevando, digamos, las capas de valor por encima de mi producto que van a poder defender mi precio en el mercado por encima de esa diferenciación básica que se estaba realizando en el inicio, ¿no? Cuando vamos a ver otros formatos, como por ejemplo academias corporativas, muy utilizadas para formar pues a los instaladores, a los profesionales sobre el uso de... Esto es importante porque la academia, o sea, si te diriges a público final, la academia puede ser, oye, ayudar al público final a implementar, a usar el producto. Pero también puede ser una academia para el canal, por poner ejemplo, oye, capacitar o entrenar a los vendedores del canal o al prescriptor, capacitar, entrenar al arquitecto sobre, si me dedico, por ejemplo, a insonorización, ¿no?, sobre las soluciones de vanguardia en insonorización para espacios musicales, por poner ejemplo, ¿no? Esta academia pone el acento, en definitiva, estas soluciones de academias basadas en contenido digital, ponen el acento precisamente en educar a las audiencias sobre los factores diferenciales que pueden determinar la compra de un producto. Si mi cliente está entrenado sobre, sabe percibir la diferenciación y mi producto es diferencial, ¿no?, ahí casamos el impulso de la oferta y de la demanda. Eso es, y ahí, como decías, con ese desarrollo del canal, ese desarrollo de los vendedores de mi distribuidor, muchas veces pasa que nuestros distribuidores no manejan un catálogo exclusivo de mi marca, ¿no? Entonces, ¿cómo hago yo para que ese vendedor del distribuidor, cuando venga el cliente al punto de venta físico o realice una visita comercial ese vendedor, lo primero para que sepa, digamos, vender o comunicar todo ese valor añadido de mi producto a ese mercado y posicionarlo por encima de otras marcas, ¿no? Pues, por ejemplo, transmitiendo estos conocimientos de una manera continua, dinámica, atractiva, a través de una academia corporativa, pues son ya acciones que se están desarrollando dentro de la industria, ¿no? Y bueno, luego vemos otras acciones como webinars o eventos, tan solo un 9%. Y lo que hablábamos al principio, como muy poquitas llegan al tramo final, tan solo un 3% de las empresas cuentan con e-commerce propios en los que puedan hacer una transacción directa. Veremos en cuanto a presencia en Marketplace, pero igualmente si pasamos a la siguiente, vemos que ninguno de ellos tiene presencia directa en Marketplace, algunos de forma indirecta a través de distribuidores y, bueno, el 14% está ofreciendo esa asesoría comercial, ¿no?, vendiendo pues un poquito más de valor añadido en el proceso dentro de esa asesoría que pueden aportar sobre todo para grandes clientes. Nos gusta decir en estos casos, ¿no?, cuando hablamos de la digitalización, ¿no?, de un sector como este que puede partir de una situación de salida, de una casilla de salida no tan avanzada. Cuando hablamos de digitalización de la venta, muchas veces la mente de la marca, de los decisores de la marca se ubica en digitalización de la venta es que tengo que permitir la transacción en digital, ¿no?, que tengo que permitir pues, una pasarela de pago de que un cliente empresa B2B o B2C, dependiendo de la naturaleza del producto, pase a tarjeta de crédito y yo empacar un pedido y mandarlo donde sea, ¿no? Esto sería muy deseable, ¿no?, y ojalá esto llegue, pero antes de ese minuto hay mucho por hacer en digital, ¿no? Como hemos visto, oye, las conversaciones más complejas, el entrenamiento de mis audiencias, de mis prescriptores, los catálogos avanzados de producto, los encuentros digitales con las personas que son capaces de prescribir mi producto. Todo esto son acciones que pueden mover la aguja, que pueden impulsar ventas, ¿no? Y ya en este tramo medio,
como veíamos, todas las empresas, digamos, teníamos indicadores de por debajo del 30% de compañías que estaban empleando este tipo de técnicas. Por lo tanto, ahí hay un terreno para avanzar en la digitalización del modelo bien interesante y bien amplio. Y seguramente muchos de los que hoy nos estén escuchando pensarán que, bueno, pues por la naturaleza del mercado en el que operan, no tienen sentido algunas de las acciones que estamos hablando, ¿no? Y no implica lo que estamos viendo que todas tengan que ir hacia ese modelo en el que vender en un e-commerce o tener presencia en un marketplace, porque habrá marcas que por la complejidad de los proyectos en los que tienen partida sus productos no puedan, ¿no? Porque hay una capa de asesoría, porque hay una capa al final por detrás que no permita hacer esa venta 100% digital, ¿no? Pues aquí el reto estará en cómo estamos atrayendo ese tráfico mediante ese contenido hacia nuestro ecosistema digital y luego cómo captamos este contacto y lo conectamos con la parte de ventas, ¿no? Y aquí veremos en esa hoja de ruta, al final, cuál es el modelo para ambas. ¿Eres capaz de explicarme en 7 minutos o en menos incluso 7 pasos para lograr impactar en el negocio? Me gusta esto que subrayamos en la pantalla, ¿no? Una hoja de ruta para participar en la conversación. Oye, primero, como si fuese un punto de venta físico, primero tengo que hablar con mi cliente y después ya a lo mejor le puedo vender. La primera pregunta sería, oiga, en digital, si ambicionamos a que el futuro 100% de las empresas asumen que en el futuro su catálogo va a estar en digital, ¿no? Si asumimos que digital en el futuro, si no en el presente, es un canal de venta, ¿para cuándo vamos a empezar a hablar con nuestros clientes a través del canal digital? Así que, primero, hoja de ruta para participar en la conversación, 7 pasos, ¿no? Que me van acercando poco a poco hasta el negocio, ¿no? Eso es. El primer punto, pues comienza por, oye, ¿a qué público quiero comunicar, ¿no? ¿Cuál es más importante para mi negocio que tenga? Y pueden ser varios. Exactamente, no son excluyentes. Que yo comunique a un arquitecto y a un diseñador no implica que no tenga o no pueda comunicar a un instalador. Lo que sí que hay que asumir es que son keywords distintas, argumentarios distintos, el acento un poco de mi propuesta de valor no se le explica, se le explica al distribuidor de una manera, al prescriptor de otra y al cliente final de otra, ¿no? Por eso el ecosistema digital, como iremos viendo, ¿verdad? Tiene que capilarizarse. Cuanto más segmentos, más rico tendrá que ser ese ecosistema digital, ¿no? En segundo punto, pues oye, dentro de estos segmentos a lo que quiero comunicar, ¿qué insight valora cada uno de ellos, ¿no? Pues, por ejemplo, un distribuidor valorará más insights ligados a cómo puede incrementar el margen de venta de mis productos. Un arquitecto o un diseñador irá más por conceptos de calidad, de diseño, incluso de sostenibilidad, de proyectos sostenibles. Bueno, pues al final cada segmento tiene un insight y por lo tanto mi comunicación, ese concepto paraguas. Es algo además de lo que muchas veces hemos trabajado. Por ejemplo, siendo un pilar, por ejemplo, el tema eco, ¿no? Y esto es un pilar, pero ¿cómo tú explicas el pilar eco a un distribuidor y a un cliente final, ¿no? Al cliente final es contribuyes al medio ambiente. Al distribuidor probablemente es usando la palanca de eco vas a vender más. Entonces te tengo que capacitar a usar la palanca de eco, ¿no? Entonces, digamos, el mismo valor, por eso es importante, insisto, estos ecosistemas que vamos a ir sugiriendo, que se van capilarizando, que se van abriendo. El topic puede ser el mismo, puede ser lo ecológico, pero el matiz o el argumento con el cual tú despliegas tu propuesta de valor ecológica a uno u otro público nos invita a que tengamos que usar discursos distintos, activos distintos, ¿no? Eso es. Y justo lo que estábamos hablando, ¿no? Cómo de rico tendrá que ser ese ecosistema digital en función del tipo de segmentos a los que quiero comunicar, ¿no? Cuando voy entrando en segmentos más cualitativos, como el de los arquitectos, los diseñadores de interiores, tendré que desarrollar activos tipo mood board, aplicaciones y simulaciones, simuladores de cómo es el acabado de mi producto, las fichas técnicas, o sea, al final, pues tendré que ir incluyendo nuevos activos dentro de ese ecosistema digital y pues, ir viendo cómo lo casamos con el ecosistema digital que tenemos para el cliente final y con el ecosistema digital que vamos a diferenciar para ese público más profesional. Y con todo esto, insisto, lejos de que yo pueda tener un catálogo digital sobre el que además se puede llegar a transaccionar, aunque no se transaccione, ya el hecho de tener un catálogo digital puede estar detonando ventas, ¿no? Y esto es lo importante como digo, de ir construyendo la venta paso a paso en digital, irle dando a digital ese tratamiento de canal. Eso es. Y aquí, bueno, ponemos el ejemplo, ¿no? Con el caso del que llamamos Increnta Building, en el que, bueno, diferenciamos cómo sería un ecosistema para particulares, en el que hablamos de materiales destacados, de productos, de aplicaciones finales, y uno para profesionales en el que arrancamos diferenciando tipos de contenido para cada segmento de público profesional y qué ofrece mi marca hacia ese segmento de público. Y un gancho para conseguir el registro, ¿no? Por ejemplo, en la parte profesional le decimos, oye, ¿qué te ofrecemos si te registras? No, opción 1, 2, 3, 4. ¿Qué buscamos? El registro. ¿Por qué queremos el registro? Porque queremos conversar con las audiencias.
¿no? Y para conversar con las audiencias probablemente necesitaré números de teléfono, correos electrónicos y para recabar esta información necesito una propuesta de valor en el digital, ¿no? Que te voy a dar para poder mantener esta conversación, ¿no? Y este es el trato un poco que a menudo generamos entre las marcas y los clientes o los públicos profesionales, ¿no? Eso es, y al final el tener este ecosistema digital desarrollado para cada uno de estos públicos, pues me permite ir construyendo esas relaciones más cualitativas desde el canal digital, ¿no? Si descomponemos ese proceso, por ejemplo, para un cliente final, pues yo tengo un usuario que realiza una búsqueda en base a una necesidad y esto le lleva a mi web en la que he posicionado ese contenido, ¿no? Yo un contenido básico, ahora veremos un poco la lógica, como un post, lo puedo ir ligando a contenidos más avanzados, como por ejemplo, es un contenido descargable para la decoración de un determinado espacio de tu hogar. Con ese activo avanzado ya capto tu contacto, ¿no? Pues te doy el activo a cambio de tus datos de contacto y puedo empezar a generar esos esquemas de comunicación automatizados, pero personalizados, veremos cómo, y ligarte al final, asociarte al producto de mi catálogo que sirve para la decoración de ese espacio del hogar en el que está. Y esto también me gusta porque al final la construcción de estos journeys digitales lo que le va dando es cuál es, digamos, el KPI final, el indicador final de tu estrategia digital. Si tú ves tu estrategia digital como las dos bolitas de la izquierda, usuario, website, pues vamos a medir a la estrategia digital con indicadores, si me permites, del siglo XX, ¿no? Sí. ¿Cuántas visitas tienes? ¿Cuánto tiempo está en la página? Etcétera. Cuando asumimos que a digital le tenemos que pedir un pasito más, ¿no? Haciendo este juego del journey, decimos, oye, qué bueno sería que además de tener usuarios anónimos, logremos tener registros para la base de datos. Y aquí tenemos un KPI que ya, por ejemplo, a la gente de negocio nos empieza a gustar más. Tamaño de base de datos. Oye, si a digital le pedimos también a esta base de datos, vamos a comunicarnos con ellas, vamos a garantizar que tienen un conocimiento determinado sobre el producto. Esta es la parte de nutrición, ¿no? Podemos colocar KPIs como, oye, el número de piezas de contenido que ve cada usuario en promedio, tasas de apertura de correos electrónicos, etcétera. Pero podemos avanzar y decir, oye, todo esto lo estoy haciendo para vender. Entonces, qué bueno sería que mi base de datos y mis usuarios tuviesen como KPI o como objetivo la visita al catálogo y la consulta de una ficha de producto. Y acabamos de dar un pasito más a la venta, ¿no? Y ya lo último sería lograr la transacción. Y esa transacción podría ser, como decimos, en un e-commerce, en un marketplace o derivando a un usuario a un distribuidor físico, ¿no? Con todo esto, conforme hemos ido creciendo en este journey de izquierda a derecha, estamos tomando decisiones acerca de cómo tenemos que desarrollar nuestro canal digital, cuál va a ser el indicador de medida y qué tanto estamos aproximando el canal digital a la venta, ¿no? Que es el objetivo final para cuando esto se dé dentro de X años, ¿no? Eso es, y si lo vemos ya como con esa descomposición por puntos de contacto concretos, pues al final vemos, oye, cómo tenemos que ir conectando en el momento, por ejemplo, en el que captamos un contacto, hemos nutrido esa relación, hemos ganado inteligencia sobre la solución, el producto que necesita realmente ese contacto, pues oye, cómo lo asociamos con nuestros equipos de venta o con ese punto de venta físico o digital en el que esté ubicado el producto, en el que se pueda transaccionar, ¿no? Entonces, un poco, pues, cómo debemos de conectar ambas áreas y entregar sin que el cliente note un salto entre equipos totalmente diferenciados, ese contacto cualificado al área de ventas para que tenga una experiencia al final de marca lo más homogénea posible. Muy bien. Por aquí también, bueno, esto reflejado estos journeys, ¿verdad? En un ejercicio sobre nuestra herramienta Fake de Incredibility, ¿no? Eso es. Aquí hacíamos el ejemplo para un público profesional que llegaba haciendo una búsqueda sobre revestimiento para zonas húmedas y empezaba pues viendo digamos, un post dentro del blog que mostraba una aplicación y lo relacionaba con una serie de productos y de casos, proyectos en los que se habían utilizado, ¿no? Por lo tanto, empezamos a inspirar a ese profesional dentro de cómo se utilizaban en diferentes proyectos que podrían ser equivalentes al que él tendría que desarrollar, ¿no? Vamos entrenando a ese usuario, en este caso a través de una academia y de un simulador en el que puede ver incluso la aplicación de ese producto y lo vamos llevando hacia la ficha de producto y si mi canal o mi producto lo permite, hacer ese Drive to Cover, ¿no? Que incluso podría ser a un arquitecto, oye, solicita tu muestra de este producto del que has tenido todo el recorrido y toda la formación para poder enseñarlo, por ejemplo, dentro de su muestrario hacia el cliente, ¿no? Claro, una vez más, aquí tenemos desagregado el proceso de decisión de un cliente, el tramo final puede ser la venta, pero entre un contacto, una visita web y una venta, ¿no? Hay una zona gris
muy amplia que podemos empezar a descomponer y a generar valor en cada uno de los pasos, ¿no? Para ser capaces de determinar más ventas. Digamos, para alimentar todos estos journeys, que hemos visto ya un par de ejemplos de ellos, al final, lo determinante aquí va a ser el contenido, ¿no? Que nutre cada etapa para cada perfil de público en su proceso de decisión, ¿no? Eso es. Iremos desde contenidos que, bueno, y por tener en cuenta el proceso debemos de conocer muy bien a qué buyer persona tenemos que comunicar, cuáles son las fases dentro del proceso de decisión por las que pasa su usuario y cuáles son las motivaciones que lo van moviendo dentro del proceso de compra, y esto nos dará una matriz de contenido para cada uno de esos buyer personas, ¿no? Si estuviéramos en una empresa que vendiera soluciones de iluminación, pues, por ejemplo, en una primera fase de conocimiento, posicionaríamos un contenido muy adaptado a esas keywords, a esas palabras clave que considera el usuario dentro de su búsqueda. Pues, por ejemplo, 10 tips de iluminación para que los equipos creativos brillen, ¿no? Pues podría ser un contenido que posicionamos en esa primera fase. En el segundo paso, por ejemplo, vamos a posicionar un activo descargable bajo tus datos de contacto, que podría ser un dossier de oficinas inspiradoras para empresas creativas. Y en la fase de decisión vamos a posicionar un curso de tecnologías aplicadas a la iluminación de espacios de trabajo, ¿no? Hemos educado, hemos madurado a ese usuario dentro de nuestro proceso y está totalmente preparado para hacer la compra. Y vuelvo al tema de los KPIs o los indicadores que van a permitir que tu estrategia digital sea más relevante para tu compañía, que casi si te dedicas al mundo del marketing en una empresa de materiales de construcción, te sientes en el comité de dirección, ¿no? El KPI del contenido de conocimiento, 10 tips de iluminación, es visitas. Y visitas está bien, es un buen indicador. Tengo 1000 visitas, mejora, tengo 800. El KPI del contenido de consideración, descarga el dossier de oficinas inspiradoras, es contactos. Y te vuelves más relevante porque eres capaz de aportar contactos y ojalá contactos cualificados. Sé que pertenece al sector, que es un arquitecto, que está en una empresa, ¿no? El KPI de decisión, curso, tecnología aplicadas a la iluminación, es un contacto entrenado. Entrenado además en mi solución y en los valores diferenciales de mi solución. Y ya por este contacto el equipo comercial seguro que está dispuesto a pagar dinero, ¿no? Porque es alguien que en definitiva ha dado pasos, ¿no? Y podemos seguir extendiendo este journey, ¿no? Es decir, oye, pues ahora viene la venta o viene la asesoría o viene la demo. O no acaba, ¿no? Por ejemplo, con un arquitecto. ¿Cuántos proyectos hace un arquitecto al año, ¿no? Y veremos ahora un poco la lógica de ir alimentando esas relaciones a lo largo del tiempo, aprovechando contenido que vamos desarrollando. Muy bien. Bueno, el juego que hemos dicho al final de una matriz, ¿no? Donde tenemos contenido para cada etapa del proceso de decisión y para cada perfil de buyer persona, y esos son los cruces, en definitiva, que tenemos que nutrir. La clave, Juan Carlos, es todo esto, cómo se administra, ¿no? Hablamos de 5 o 6 perfiles de público, 3 o 4 etapas del proceso de decisión, probablemente un catálogo de soluciones o productos muy amplio en mi compañía. Al final, las variables de comunicación son tendentes al infinito. ¿Cómo se administra esto? Pues para lograr esas conversaciones uno a uno con los públicos. Esto lo que nos obliga un poco es, pues, de forma manual sería prácticamente imposible, ¿no? Por lo tanto, aquí lo que buscamos es apoyarnos en la tecnología, y uno de los puntos o de los, digamos, de los beneficios, de las ventajas del digital es que nos permite ser más escalables en cuanto al uso que podemos hacer de la tecnología, ¿no? Y en este caso hablamos de tecnología de CRM que nos permite administrar esas relaciones con esos contactos que vamos generando, ¿no? Y aquí podemos de acciones de lead nurturing, lo que hablamos, ¿no? Para ir educando, madurando de forma automática a estos usuarios, aproximándole ese siguiente contenido. Muchas veces a lo mejor el usuario no da ese siguiente paso de ver ese contenido que nosotros hayamos ubicado en la fase de decisión. Nosotros podemos ser proactivos y tener un circuito automatizado en el que el cliente incluso sienta que le estamos hablando a él. En cuanto podemos personalizar, pues por ejemplo, que le hable por su nombre, que incluya el nombre de su empresa, que incluya el nombre del producto, de la solución de la que había solicitado inicialmente información. Por lo tanto, siente que está recibiendo una comunicación personalizada y adaptada a sus necesidades, ¿no? Podemos ir, en función del nivel de engagement que ese usuario va teniendo con mis comunicaciones, podemos ir asignándole una puntuación, ¿no? Cuanta más puntuación, más interesante será para el área de ventas ese lead, ¿no? Por lo tanto, digamos, como lo hablábamos, más caro se lo podremos vender luego al área de ventas, ¿no? O contactos que en cierto momento ventas descartó, pues oye, podemos aprovecharlos, pues quizás no fuera el momento de compra por cualquier otra variable diferente a que en el futuro pueda ser un cliente potencial de mi compañía, ¿no?
Tecnología, datos, automatización, pues para dotar en definitiva de inteligencia al modelo. Básicamente, como comentaba Juan Carlos, aquí tenemos por un lado las listas de marketing, que no es otra cosa que los segmentos de público iguales, ¿no? De usuarios iguales que podemos extraer de la base de datos para disparar a ellos las acciones de comunicación, email, SMS, WhatsApp, llamada, acción comercial, la que queramos, acciones de comunicación perfiladas a cada usuario de cada lista y cómo esto lo podemos automatizar, ¿no? A través de circuitos de relación, de flujos de trabajo, como decimos, automatizados a través de la tecnología, pues para hacer esto lo más inteligente y escalable posible, ¿no? Y por último, digamos, todo esto, con todos estos 6 pasos anteriores, ¿no? Venimos madurando, calentando la temperatura de un cliente, de un contacto, y ahora llega el momento en el que tenemos que vender y aquí también queremos como acabar ese paradigma, ¿no? Que mira los canales como silos y pareciera que digital tiene que culminar una venta en digital y si no, no vale, y el físico tiene que culminar una venta en físico y si no, no vale, ¿no? Y romper un poco esas barreras, ¿no? Decir, oye, el lead que he madurado en digital, a ese lead se le puede vender anywhere. Eso es. Hay un poco, pues, el darle la opción al usuario cuando llega a ese paso final de, bueno, pues, puedes comprar el producto o acceder al producto a través de estos canales que mi marca tiene disponibles, ¿no? Pues, oye, en el caso de que te quiera conectar con mi equipo comercial, en el caso de que requiera una asesoría comercial más amplia en la compra del producto, puedes poner un formulario de solicitud de asesoría comercial o que agende una cita incluso con el especialista comercial, ¿no? Que mi producto se puede vender a través del digital, pues el conectarlo con mi propio e-commerce, el tener, muchos en el sector ya empiezan a desarrollar e-commerce o áreas privadas para, por ejemplo, distribuidores. Soy un distribuidor que al final está haciendo pedidos recurrentes dentro de un proveedor, pues oye, que pueda hacerlo de manera automática y tener toda la parte administrativa centralizada dentro de un área privada, pues está ayudando mucho a esa relación con los distribuidores, ¿no? O derivar a ese usuario a un canal indirecto como un marketplace, la propia tienda física del distribuidor o, bueno, pues al final incluso a distribuidores que tengan presencia en marketplace, ¿no? Como muchos están dando. Bien, pues esos son los 7 pasos, ¿verdad?, que nos imaginábamos en la digitalización de una empresa de materiales de construcción. Espero que te haya gustado, que os haya gustado el contenido que hemos compartido. Gracias, desde luego, a todos los clientes, decisores de la industria con los que hemos compartido conversación en todo este tiempo y de los cuales hemos aprendido tanto. Gracias a los clientes que nos confían proyectos de este sector. Gracias a todos vosotros que estáis ahí y ojalá pues esto sirva de inspiración para vuestro día a día y si queréis también pues para llamarnos algún día y compartir retos de lado y lado, ¿vale? Juan Carlos, mil gracias. Y Antonio y a todos los que nos escuchan, por supuesto. Por compartir el conocimiento y nada, quedamos emplazados para el siguiente Incrementa Industry Talks, estos espacios en LinkedIn pues para hablar de cómo marketing digital puede dinamizar ventas en sectores o áreas de actividad concretas. Muchísimas gracias y nos seguimos viendo en este canal. Un abrazo.